Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestros viajes en Exploranding. En el video de hoy te vamos a contar cuáles son las playas que visitamos en la maravillosa ciudad de Río de Janeiro. Copacabana, Ipanema y Leblon son algunas de las playas que visitamos en este incansable recorrido. No te pierdas la joya escondida de Río, la exclusiva playa de Prainha. Apenas a unas horas de la ciudad conocimos Arraial do Cabo, un paraíso de arenas blancas y aguas cristalinas. Estas son las mejores playas de Río de Janeiro. Toda nuestra experiencia te la contamos acá. Bueno, recién llegados a Río de Janeiro, hace unas horas en realidad, llegamos a la madrugada y ahora estamos saliendo a recorrer un poquito las playas que tenemos cerca, que estamos en la zona de Ipanema. Estamos en la zona de Ipanema, para aquel lado que tenemos de fondo es la playa de Ipanema y para el otro lado, cruzando este morro, es la playa de Copacabana. Así que estamos caminando por todo lo que vendría a ser las playas. Primera parada, una de las playas más famosas del mundo, la icónica playa de Ipanema. Un lugar excelente para descansar, disfrutar del agua, el sol y los deportes acuáticos. Empezamos por la que teníamos más cerquita del alojamiento, hoy primer día, así que estamos un poco más relajados. Tenemos anotados todos los lugares que nos estuvieron recomendando en las redes, así que vamos a tener un viaje bastante movidito en lo que respecta a conocer lugares. Tenemos un montón de playas también ahí pendientes, muy distintas todas. Vamos a ver con qué nos encontramos en cada una. Sí, después de esta caminata vamos a parar un poquito, vamos a disfrutar de la playa, la arena que se ve muy linda y vamos a ver si podemos tomar algo en los distintos puestos que nos vamos cruzando, porque como verán hay distintos puestos donde se pueden ir alquilando las sombrillas, las reposeras. Sí, particularmente nosotros estamos más que nada recorriendo, no es que vamos a pasar el día completo hoy por lo menos en una playa, así que no tenía mucho sentido, pero si por ahí vienen pensando en acampar, digamos, en quedarse quietos en una playa puntual, es una buena opción. Me parece que no era caro el tema de la sombrilla, pero igual siempre está bueno ir averiguando precios porque la verdad que se puede negociar un poquitito, se puede conseguir algo un poco más económico. Así que bueno, ¿nos acompañan a seguir conociendo? Acabamos de pedir una caipirinha de casi medio litro. Sí, nos viene bien para hidratarnos un poquito, está haciendo bastante calor. Estamos acá en la playa de Ipanema, la verdad que increíble el agua, hay muchas olas, nos habían avisado que había muchísimas olas. Hay que avanzar muy poquito porque la verdad que si no es medio peligroso, pero el mar es hermoso. Podemos entrar al mar, el agua está bien, uno se acostumbra bastante rápido al agua, no es que esté fría. Así que la verdad que vale mucho la pena para aprovechar, disfrutar, pasarla bien. También estuvimos comiendo un queijo en las brasas, que está muy bueno. Recomendadísimo, sí. La verdad que es súper rico. Y ahora, bueno, para bajar eso hay que tomar algo, ¿no? Nos queda bastante más para probar acá en la gastronomía. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera y después les contamos qué tal están esas caipirinhas. So tell me when you will know what it is you want, 'cause I don't wanna wait forever, no. Estamos caminando por la playa de Ipanema. Es una playa de aproximadamente de 2 kilómetros de extensión y se caracteriza por estar dividido en diferentes sectores. Hay diferentes puestos, el puesto 9, el puesto 10. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en el puesto 9. Es una playa que se caracteriza por ser muy inclusiva a nivel regional. Cada uno de estos puestos se suele agrupar a diferentes estilos de personas o de turistas. Así que está bueno para tener en cuenta. Toda la parte peatonal es muy linda, hay muchos comercios, hay para comprar, todas artesanías y demás. Y nosotros tenemos el hotel muy cerquita de Ipanema, apenas 3 cuadras, 4 más o menos de la playa. En lo que es la playa, bueno, siempre se recomienda, ¿no? Como cualquier ciudad grande, estar atento a las cosas. La verdad que, bueno, nosotros viniendo a Argentina, estamos un poco acostumbrados, pero hay que tener cuidado de más o menos de tener las cosas a la vista, que no dejar todo y irse al mar sin estar mirándolo, porque, bueno, podemos correr riesgo de pasar un mal momento. También es muy conocida Ipanema por los atardeceres. Según nos han dicho, porque todavía no tuvimos la posibilidad de disfrutar alguno, son muy bonitos. Así que bueno, vamos a ver si en estos días, tal vez hoy o en los próximos días, les damos algunas imágenes de lo que es el atardecer sobre la playa de Ipanema. Sí, hay bastante expectativa con eso, así que esperamos sorprendernos también igual que ustedes. El sol iniciaba su descenso y decidimos recorrer la orla de Ipanema rumbo a la elegante playa de Leblon. Una caminata encantadora. Después de pasar la tarde y el día en la playa de Ipanema, nos vinimos al sur, un poquito más al sur, a la playa de Leblon. Sí, estamos en una de las playas más exclusivas, uno de los barrios más exclusivos, no solo de Río, sino de todo Brasil.
Es una de las zonas más caras, inclusive hay mucha celebridad local que vive por esta zona. La playa también es un poco más tranquila, menos concurrida, más que nada por lo que es la ubicación. Está un poquito más alejado de Copacabana, que es la parte más concurrida. Accede un poquito menos de gente. Mientras vinimos caminando por la vereda, vimos un montón de actividades para hacer. Estuvieron jugando al fútbol, había un montón de personas jugando al fútbol y también vimos mucha gente jugando al vóley. También, hombres, mujeres, y la verdad que una gran cantidad de deportes y obviamente todo lo que es la parte de la bicisenda, súper concurrida, llena de gente haciendo actividades físicas, corriendo, en bicicleta, monopatines. Sí, nosotros hoy estamos en un día lunes, o sea que la concurrencia seguramente sea un poco menor. Un fin de semana esto debe explotar. Así que bueno, para tener en cuenta también dependiendo de qué estén buscando, ¿no? Si por ahí están buscando un poco más de movimiento y actividad, tal vez se pueden venir el finde. Y si quieren un poco más de tranquilidad, capaz que un lunes, martes, miércoles iría un poco mejor. La verdad que pasamos un día hermoso, el clima nos acompañó, estuvo genial. La gente con su buena onda también nos acompañó, nos hizo pasar un día mucho mejor. Y bueno, así vamos cerrando por lo menos este primer día de playa. Un gran comienzo para empezar a conocer Río de Janeiro. Continuamos nuestro recorrido por las deslumbrantes playas de Río. Siguiente parada, Prainha. Un verdadero tesoro escondido, ubicada en un entorno natural protegido, rodeada de vegetación y montañas, es la joya oculta de Río de Janeiro. Nos vinimos un poquito para el sur de Río de Janeiro, pasando barra da Tijuca para Prainha. Estamos en Prainha, como decía Nico, y es una playa que está muy buena, es bastante tranquila. Hay gente, pero no está tan atestado como, por ejemplo, otro tipo de playas, como puede ser por ahí Copacabana y Ipanema. Es una playa más o menos de 200, 300 metros máximo, bastante aislada del resto. Para llegar hay que hacer un par de kilómetros. Nosotros vinimos con auto, también se puede venir con el metro. Y después igualmente necesitas tener algún auto, algún Uber, lo que sea a disposición, porque está un poquito alejada. El camino para llegar hasta acá es casi de 1 hora más o menos en auto. No es costoso dentro de todo, la verdad que si vienen a pasar el día no es para venir un ratito, sino que es para dedicarle, digamos, casi todo el día a una playa bastante tranquila. Elijan un día obviamente con un clima agradable, ¿no? Pero si se vienen hasta acá, la verdad que no es costoso para venir en Uber. Nosotros evaluamos el tema de venir en metro, ir en metro hasta Barra y después desde ahí un Uber, pero la verdad que el costo era muy parecido. Así que preferimos ir por la comodidad. Se llega bastante rápido, es 1 hora ida y a la vuelta, bueno, se pueden pedir otro más y los dejan en el hotel. Sí, el clima, como verán, está un poquito nublado, pero la verdad que está ideal para mi gusto para estar en la playa y poder aprovechar todo el día de playa, porque si fuera sol, la verdad que estaríamos un poco atestados del sol. Y también tengan en cuenta que las olas acá son bastante grandes, están amplias. De hecho, a un costadito ya van a ver en los videos, hay gente haciendo surf. Y bueno, tengan cuidado cuando se meten en el agua porque la verdad que arrastra para adentro de una forma impresionante. Fuertísimo, de hecho en realidad, bueno, apenas llegamos se nos acercaron los guardavidas del lugar a avisarnos, la verdad que de muy buena manera, que en realidad estaba prohibida el bañarnos, pero bueno, que si queríamos bañarnos, primero que nos metamos en la parte central de la playa, o sea, alejado de las piedras, y obviamente una distancia muy corta de lo que es la playa porque, como decía Javi, la fuerza de las olas es increíble, lo que hace tanto para cuando viene la ola te tira para la parte de la arena y cuando se va te quiere arrastrar para adentro, así que a tener mucho cuidado con eso. Como buena ciudad grande, en Río tenemos una gastronomía que es espectacular. Una gran parte de la comida es con pescado. Tenemos una variedad de pescados espectaculares que por ahí en Argentina cuesta un poquito más encontrarlos. Así que, bueno, punto a tener en cuenta si viajan. Y tengan en cuenta que la comida acá siempre la acompañan con arroz y feijoao, que son los porotos negros. Así que cualquier porción que se pidan siempre va a ser súper abundante, van a comer muy bien. Y bueno, después también es cuestión de buscar los precios de lo que uno pueda económicamente hacer. Hay lugares baratos y hay lugares caros. De todas formas, en los baratos, que por ejemplo nosotros estuvimos yendo a lugares muy cerquita del hotel, siempre nos sirvieron la feijoao con el arroz. Estuvimos más o menos evaluando un poco el tema costos. La verdad que el tema de moverse, en este caso nosotros no alquilamos auto cuando venimos para acá. Nos estamos moviendo mayormente en Uber. La realidad es que es una gran opción. Es bastante económico dentro de todo.
Aparte que, bueno, uno ya sabe el costo que va a pagar, ¿no? En otras ciudades por ahí uno se toma un taxi y no sabe si vas a pagar lo adecuado o no, pero tampoco si va a ser caro. En este caso ya sabemos, hasta ahora venimos usándolo un montón y te ahorra bastantes problemas. Sí, por ahí para distancias cortas, para distancias medias está bueno el Uber. Para distancias largas, tengan presente también el metro, como le dicen acá, o el metro, el subte, que está bueno porque también hay muchos embotellamientos. El tráfico en Río, en horarios no solo pico, son bastante importantes, entonces siempre por ahí conviene evaluar la alternativa de usar el metro. Por ejemplo, tenemos pensado por ahí ir al Maracaná y vamos a ver si podemos ir en el metro también para conocerlo y poder aprovechar la experiencia de viajar en el metro, que es el transporte público de Río de Janeiro. Es parte de lo que es conocer una ciudad también, ¿no? O sea, nos gusta mucho tratar de conocer cómo vive la gente, cómo vive, cómo se mueve la gente, cómo pasa los días. Así que esa parte también está incluida. Hasta lo que averiguamos ahora, para viajar en el metro, bueno, necesitas comprar una tarjeta muy similar a la que tenemos en Argentina. Se compra en cada una de las estaciones, así que, y el costo creo que es de 6 reales, no me equivoco, después de cada viaje. Aunque tenemos opciones para hacer ida y vuelta también en el día. Así que bueno, eso en todo caso les iremos contando después. Con respecto a lo que es la comida en la playa, hay muchos vendedores ambulantes que pasan ofreciendo distintas cosas, como el queijo en las brasas, los camarones. Hay muchas cosas que están buenas como para ir probando y degustando. Siempre que venimos a la playa tratamos de aprovechar este tipo de comidas que son las costumbres autóctonas de Brasil. Bueno, si van a pasar el día en la playa, lo que les recomendamos es hagan uso de los servicios que ofrecen en cada una de las playas en los puestos, de lo que es alquiler de sombrilla, alquiler de reposeras. La verdad que no es caro, sinceramente, y lo que sucede es que también podemos aprovechar a ese puesto, pedirle después algunas bebidas, alguna comida, y pagamos después todo junto al final. La verdad que es un servicio que está bueno, te ahorra el tema de tener que poner y andar yendo y viniendo si uno se quiere relajar, así que es para tener en cuenta un servicio hasta ahora increíble. La verdad, de todos los lugares donde fuimos nos atendieron bárbaro, nos preguntaron si estaba rico, si queríamos cambiar algo. Vale la pena, la verdad, en todo sentido. Vamos a seguir recorriendo las distintas playas de Río y ya les vamos a ir contando. Próximo destino, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Orla de Copacabana. Más que una playa, es un verdadero ícono cultural y turístico de Río de Janeiro. El lugar perfecto para disfrutar de un montón de actividades al aire libre. Nuevo día, seguimos en la ciudad de Río de Janeiro y hoy vinimos a visitar la Orla de Copacabana. Vinimos caminando desde la playa de Ipanema, son un par de kilómetros, eran 4 kilómetros más o menos hasta llegar casi a recorrerla toda. La playa en sí tiene 4 kilómetros y medio de Copacabana y la verdad que tiene una costanera que es hermosa. Hoy nos tocó un día un poco nublado, también en la mañana estuvo lloviendo, por suerte ahora ya escapó. La playa está dividida en 6 sectores, 6 puestos. Recién acabamos de pasar por uno, que es el puesto 2, y estamos tratando de llegar hasta el primero, donde está el fuerte de Copacabana. Cada uno de los puestos tiene un guardavías, tiene un puesto de guardavías, digamos, que están velando un poco por la seguridad de la gente. Son playas que suelen estar tranquilas, pero hay días que sí están bastante movidas. Desde que llegamos nosotros, en las que estuvimos en varias zonas, había bastante oleaje, así que bueno, supongo yo que deben estar bastante atentos a que la gente no ingrese demasiado al agua. Esta zona de la costanera está repleta de puestos y barcitos que van a ir viendo mientras vayamos hablando. Todos para tomar cerveza, para poder almorzar y para poder pasar el día. También de noche, todo iluminado, esto se ve muy bueno. Vamos a ver si en alguno de estos días podemos pasar. Podemos mostrarle un poquito de lo que es el día con sol y la noche en Copacabana. Está repleto de sectores para la parte deportiva. La verdad que es increíble la cantidad de deportes que se practican, tanto los acuáticos como puede ser el surf y demás, pero también en la parte de arena hay muchísimo vóley clásico, fútbol de playa también, inclusive también algunos pádel de playa que la pelota no puede picar. La verdad que está buenísimo ver cómo la gente aprovecha el espacio. Sí, y también ahora, hoy domingo, la calle, en este caso la que estamos transitando, está cerrada para los autos para que la gente pueda hacer actividades como correr, andar en bicicleta y bueno, o caminar también. ¿Seguimos recorriendo? Seguimos recorriendo, dale. Terminamos de caminar por la orla de Copacabana. En el medio paramos para descansar un ratito también y para aprovechar los barcitos que están muy buenos. Y ahora llegamos hasta la Mureta do Leme. Tenemos atrás nuestro una vista espectacular de todo lo que es la playa. Inclusive, bueno,
Ya atrás de todo está Laguna Vista del Cristo, ahora está un poquitito tapada con las nubes, pero bueno, cada tanto tenemos la suerte de que se corre un poco y aparece. Copacabana es la playa más popular de toda la zona de Río de Janeiro, es la que suele ocupar más gente. Después un poquito más al sur tenemos lo que sería Ipanema, que también es una playa que fuimos recorriendo los primeros días. Nos alejamos en esa zona, la verdad que está una zona muy bonita, tranquila también. Un poquito más a lo que sería el oeste de Ipanema tenemos la playa de Leblon, que es la playa más exclusiva. Más al sur de Leblon, donde también estuvimos visitando, se encuentra Barra de Tijuca. Y un poquito más al sur, una de las playas que lo estuvimos mostrando hace muy poquito, la playa de Prainha, que es muy bonita, que pudimos aprovechar el día y pasarla bastante bien. Ubicada a los pies del Pan de Azúcar, conocimos Praia Vermela, una playa pintoresca y con un ambiente muy tranquilo. Debe su nombre al color rojizo de su arena, que crea un contraste impresionante con el azul intenso del mar. Una visita interesante en combinación con la excursión al Pan de Azúcar. Continuamos recorriendo las playas de Río, esta vez para alejarnos a unas horas de la ciudad y adentrarnos en el denominado Caribe brasileño, la localidad de Arraial do Cabo, un pueblo costero que alberga algunas de las playas más hermosas de Brasil. Llegamos al destino y nos embarcamos para visitarlas. Nuevo día, hoy nos vinimos hasta Arraial do Cabo, vinimos desde Río de Janeiro, salimos un poquito de lo que es la ciudad, en un trayecto de más o menos 2 horas y media. Llegamos hasta el puerto de Arraial, ahora nos vamos a embarcar y vamos a ver qué tal son las playas. Es una excursión de día completo, tenemos un montón de alternativas de playas distintas, cada una, por lo que nos estuvieron contando, tiene alguna particularidad a nivel de acceso. Algunas están más complicadas de llegar, pero bueno, también más exclusivas, así que bueno, parece que esto va a ser una sorpresa constante durante todo el día. El paseo ahora empieza embarcado, así que bueno, como decía Nico, vamos a recorrer distintos puntos. Recién cruzamos un poquito el centro de lo que es Arraial y se le veía bastante pequeño, lindo, bonito, con algunos loyas o locales, como me dicen acá. Y bueno, vamos a ver qué tal la excursión. Mucho turismo por el momento, bastante gente, la verdad. Es un día lunes acá en Brasil y la verdad que bastante movidito. Así que calculamos que debe ser porque es muy lindo lugar. ¿Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos em espanhol ahora, vamos conocer a Arraial do Cabo. Vamos, ¿estás tomando? Vamos. I miss our late night drives in 4, 6, how was it? In my mind I flip a switch and 7-2, forgetting you is something I can't seem to do, even though we were just kids. Llegamos a la playa del Farol y bueno, estamos acá aprovechando el día. Es una plaza con un acceso bastante limitado, hay que bajar con muy pocas cosas, no se puede bajar apenas con el celu y con los lentes, nada más. Pero bueno, tiene su toque. Estamos recorriendo todo Arraial do Cabo, esta es la primera parada y vamos a seguir recorriendo otras playas. Vamos. Segundo destino del viaje, Praia do Puntal da Atalaia. Sí, estábamos acá, llegamos también de vuelta en el barquito, nos dejaron con el gomón en la playa y tenemos unos minutos para aprovechar y disfrutar de la playa, que está espectacular. Un agua súper cristalina, ya estarán viendo las imágenes. La verdad que bastante gente, pero se puede disfrutar igual. Sí, lo que tiene de bueno es que el agua no se sufre al meterse, porque está a temperatura muy linda, así que bueno, hay que aprovecharla, estamos acá. Y ahora nos vamos a meter un ratito más en el agua y disfrutar un poquito más de este día, que la verdad que hoy, después de unos cuantos días de nublado, ya nos tocó sol. Tal cual. Así que bueno, y la arena no les podemos explicar lo que es. Es harina, básicamente, no quema, tiene una textura súper suave, de hecho, inclusive hace un poquito de ruido cuando uno la pisa porque es tan corrediza que es impresionante. Sí, ahora en un ratito vamos a volver al barco, vamos a seguir aprovechando, hay una fiesta en el barco que está bastante buena. Y bueno, vamos a seguir con el paseo por el Arraial. Memories are faded in the sun. I just wanna feel like when we were young, when we didn't. Mira acá cómo se ve el fondo.
bueno, terminando el snorkel, cansa bastante, falta práctica para la respiración por la boca, pero cerca de las piedras se ven un montón de peces, un montón de carúmenes y los corales que son espectaculares. Próximo destino, las hermosas playas de Barra do Tijuca, que limitan con uno de los barrios más modernos de la ciudad. Estas playas son famosas por ser las más extensas de Río de Janeiro. Kilómetros y kilómetros de arena dorada y aguas refrescantes. Un nuevo día en el viaje, seguimos recorriendo playas cercanas a lo que sería el centro de Río. Esta vez nos venimos para lo que sería Barra de Tijuca y estamos caminando por Praia do Pepe. Las playas de Barra de Tijuca son una de las playas más largas de Río de Janeiro, tiene más o menos 18 kilómetros en total, una extensión bastante considerable. Barra do Tijuca, como decía Nico, uno de los barrios más modernos de Río. Y bueno, estamos acá disfrutando del día. La playa de Barra de Tijuca se caracteriza por tener mucho deporte acuático en algunas zonas y además por tener un agua súper cristalina. La verdad que podemos dar fe. Es una de las aguas más transparentes que conocimos, por ahí junto con la Radial. Así que está bueno que se vengan para poder disfrutar de eso. La temperatura del agua, la verdad que, como decía Javi, está espectacular también. Y son playas bastante amplias, así que bueno, hay bastante lugar, así haya bastante gente como pasó hoy, ¿no? Que hay bastantes personas, pero sí todo uno puede estar tranquilo. Llegamos acá, nos recibieron muy bien en la playa y alquilamos una sombrilla y unas reposeras como para pasar el día y estar tranquilos en el sol que está bastante fuerte. Es muy recomendable, la verdad que no es costoso, en algunos casos por ahí se consume bastante en el lugar, por ahí también se los prestan de manera gratuita. Y fíjense los precios porque en algunos lugares varían mucho, por ahí saltamos de 10 reales a algo económico a 100 reales en algún lugar un poco más caro y la verdad que a veces la calidad de los productos es similar. Sí, también además de comer en los puestos, acá también hay bastantes vendedores ambulantes que ofrecen comida también y demás cosas, y nosotros estuvimos aprovechando para ir probando diferentes cosas, como por ejemplo hay unas brasas, ya que es segunda vez que repetimos, riquísimo, súper recomendable, pero hoy nuestro almuerzo fue otra cosita más, un frango, un pollo envuelto en panceta espectacular, también hecho en una parrillita que tarda un ratito en hacértelo ahí mismo, excelente. Ya estamos llegando a nuestros últimos días acá en Río. Estuvimos aprovechando un montón de playas, recorriendo distintos lugares y puntos turísticos de Río. Vamos a ver qué nos queda para lo que resta de nuestra estadía. Se nos van terminando los días, como decía Javi. Aprovechamos, la verdad que tuvimos la suerte de poder recorrer los puntos más conocidos de Río y algunos no tan conocidos también. Y en lo que es playa, que es algo que particularmente nos gusta un montón, la verdad que creo que casi que no nos quedó ningún pendiente sacando algún punto específico, pero bueno, lo podemos usar de excusa como para en algún momento dar una vuelta. Siempre hay lugares que nos quedan pendientes como para regresar, y en este viaje estuvimos recorriendo casi 9 días Río de Janeiro con un montón de lugares, y la verdad estamos súper contentos de haber recorrido tanto y haber aprovechado este viaje que fue un poco distinto a lo que veníamos haciendo nosotros, no solo por no estar en Argentina, sino también por ser un viaje internacional y en una ciudad. Uno de los puntos importantes también de salir del país es conocer un poco la forma de vivir. Hay un montón de pequeñas cosas, tenemos muchas similitudes con la cultura brasileña, pero en otros casos somos muy distintos, y la verdad que en este sentido está buenísimo poder descubrir un montón de cositas distintas, algunas nuevas donde por ahí te sorprendes o algunas que inclusive te chocan también, pero bueno, es todo cuestión de aprendizaje y son experiencias. Con el tema del idioma no hay problema, la verdad que entienden muy bien. Sin embargo, nosotros también teníamos una pequeña base, algunas palabras, algunos verbos que ayudan para entender un poquito mejor, pero la verdad que con el tema de la comunicación no hubo ningún tipo de problema. Para nada, sin tener la más mínima idea de portugués, pueden venir igual. En todo caso, les llevará un poquito más de tiempo al principio, después se van a ir acostumbrando y van a incorporar algunas palabras, algunos verbos que son un poquito distintos, pero el idioma es muy similar al español, así que no creo que sea ningún diferente. Último tramo del viaje y estamos de vuelta en la primera playa que conocimos cuando llegamos a Río de Janeiro, que es la playa de Ipanema.
Sí, hoy ya es nuestro último día. A la tarde tenemos el vuelo de regreso a Buenos Aires. Y bueno, la verdad que pasamos muy bien en esta estadía en la ciudad de Río de Janeiro, tratando de recorrer y aprovechar lo máximo posible. Fue un poco más de una semana, es una ciudad gigante, no solamente Río, sino que también tiene cerca un montón de puntos interesantes. Claramente el tiempo nos quedó corto, pero hicimos todo lo posible y conocemos un montón. Y siempre quedan lugares para volver y recorrer, así que si tienen dudas, si lo que vieron les gustó, si vieron que nos faltó algo, coméntenos por favor para pasarnos más información y para darnos ganas a regresar a la ciudad de Río, que la verdad que está espectacular. Así llegamos al final de este recorrido por las mejores playas de Río de Janeiro. Vamos a seguir explorando la increíble ciudad de Río de Janeiro. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!